Y en general, los instrumentos de medición, nosotros en nuestra cátedra lo vamos a ver desde una óptica muy amplia. Podemos comprender dentro del concepto de instrumentos de medición no solo los aparatos medidores, ciertamente los tenemos que incluir, los instrumentos propiamente dichos, pero además vamos a incluir equipos de medición, que son instrumentos de medición un poco más sofisticados. Por ejemplo, en la imagen acá vemos un rugosímetro. Un rugosímetro tiene la parte que está en contacto con el elemento a medir, con la superficie a relevar, pero después tiene toda una serie de accesorios, equipamientos y soportes que lo hacen un equipo de medición complejo. Desde el soporte mismo del instrumento y de la pieza hasta el apoyo tecnológico que tiene a través de un procesador, de software y los procedimientos que hay que utilizar para medir, lo hacen un equipo de medición no convencional. Un instrumento de esta categoría no puede ser clasificado como simplemente un instrumento, sino que, dado la sofisticación del mismo y el equipamiento que apoya la medición, lo vamos a llamar equipo de medición, un poco para diferenciarlo de los instrumentos comunes y corrientes. Otro ejemplo de equipo de medición, en este caso es un banco para medir circularidad en piezas de revolución. En este caso, además, es un equipo controlado totalmente por control numérico, por lo tanto, lo hace algo mucho más complejo que simplemente un instrumento. Y luego existen los sistemas de medición, que son los equipamientos más complejos. Un sistema de medición no involucra solo el instrumento, sino que involucra otros componentes y otras cuestiones necesarios para llevar a cabo las mediciones. Podemos decir que un sistema de medición incluye una serie de cuestiones que tienen que ver, además del instrumento de medición, los patrones que muchas veces están incluidos dentro del sistema para ajustar periódicamente este sistema de medición, dispositivos de fijación, dispositivos suplementarios. Generalmente son utilizados con métodos, procedimientos e instrucciones de trabajo bien definidas, muchas veces soportados por programas informáticos, y los operadores tienen que estar particularmente adiestrados. Y en algunos casos el medio ambiente influye notablemente. Acá traigo como ejemplo una máquina de medir en 3 coordenadas de muy alta calidad. Esta máquina tiene muchas características que determinan que la tenemos que considerar un sistema de medición, más allá de que sea un elemento complejo, con mucho soporte informático, con programas que manejan independientemente a la máquina y la hacen autónoma en los controles. Además de eso, está vinculada con una serie de factores externos que tienen que estar acondicionados, si no la máquina no funciona. Por ejemplo, todos los movimientos de esta máquina se realizan sobre colchones de aire. Bien, ese aire tiene que estar seco, tiene que estar limpio, si no, la máquina, cuando sus sensores identifican que hay alguna irregularidad en ese aspecto, no funciona. Lo mismo pasa con la temperatura, que tiene sensores de temperatura que, si no está dentro de rangos próximos a 20 grados, la máquina tampoco va a medir. Esto es simplemente un ejemplo de sistema de medición. También puede ser un sistema de medición específico montado en una línea de producción donde intervienen muchos instrumentos que se interrelacionan entre sí para medir determinado elemento mecánico, con controles automáticos o no. Todo eso genera también un sistema de medición. Algunas fotografías de la máquina de medir en 3 coordenadas, donde vemos algunas de esas características que la definen como sistema de medición. Por ejemplo, en la fotografía de la izquierda arriba vemos que la propia máquina tiene instalado un patrón, en este caso una esfera patrón, para ajustar los palpadores periódicamente. También cuenta con sensores de temperatura, de tal manera que la máquina puede hacer correcciones sobre las dimensiones relevadas en función de la temperatura, y si la temperatura está alejada de los 20 grados, valores inadmisibles, la máquina deja de medir. En algunos casos tiene también ese vínculo.
Por otra parte, las máquinas de medir las podemos encontrar tan grandes como sea la necesidad de medir. Las empresas que fabrican estos equipos tienen la suficiente tecnología para fabricar las máquinas de la medida que realmente haga falta. Otro factor que lo vamos a involucrar dentro del concepto de instrumentos de medición son los dispositivos suplementarios de las mediciones. Los dispositivos suplementarios son aparatos, equipos, dispositivos que sirven para facilitar la medición, para aumentar la exactitud de la medición o, en algunos casos, son indispensables para usar determinados instrumentos. Este es un dispositivo muy simple, es un soporte para micrómetros. Lo que realiza este dispositivo es básicamente facilitar la medición. El ser humano tiene solamente dos manos. Con una tiene que operar el instrumento y con la otra mano tiene que soportar la pieza a medir o tiene que soportar el instrumento. Como necesita tres elementos soporte, las dos manos y un tercero para soportar al instrumento o lo que se está midiendo, se han construido estos dispositivos que son soportes para micrómetros. Si tuviésemos que medir con solamente las dos manos, se nos dificultaría mucho la medición y generaría errores inducidos por la incomodidad, por la dificultad de operar el instrumento adecuadamente, que podrían generar errores inadmisibles en el resultado de la medición. Otro soporte para micrómetros de otras características, para micrómetros más grandes. Y finalmente tenemos estos instrumentos que no pueden medir solos. Los comparadores son instrumentos de medición que de ninguna manera los podemos utilizar sin soportarlos o utilizarlos con otro tipo de accesorio. Son instrumentos que no se pueden utilizar solos, tenemos que utilizarlos con algún accesorio. En este caso, soportes para micrómetros del tipo magnético. Son los soportes más elementales para comparadores que podemos encontrar. Son muy prácticos para usar en las líneas de producción porque se pueden adherir a las máquinas fácilmente por la base magnética que tiene. Ahora, no son soportes de mucha exactitud porque son relativamente endebles, no son lo suficientemente rígidos. Y por otra parte, el hecho de que generen campos magnéticos en las zonas en que se están midiendo no los hacen aconsejable su uso donde haya que realizar mediciones muy exactas. Por ejemplo, se desaconseja su uso en la sala de metrología. En la sala de metrología tenemos otros soportes mucho más exactos, de mayor robustez, construidos con mucho mayor exactitud y que conseguimos tener mediciones mucho más exactas. Son los soportes fijos, los soportes que no son magnéticos, ninguno de ellos, y que tienen características mecánicas mucho más robustas. Todos estos elementos que estamos viendo no pueden faltar en los puestos de inspección o en las salas de metrología. Los soportes para comparador, porque de hecho no se pueden utilizar solo. Estos instrumentos que estamos viendo acá, que son dispositivos para soportar entre centros a las piezas de revolución, como vemos acá montadas, y que sirven también para soportar eventualmente a los relojes comparadores. Son otros dispositivos que nos facilitan las mediciones y que son necesarios en los puestos de inspección y en las salas de metrología. Y acá tenemos un instrumento de medición que, si bien lo estamos clasificando dentro de los dispositivos suplementarios, es un verdadero instrumento de medición de medida materializada. Es un plano de referencia, lo que usualmente denominamos mármol. En este caso, un plano de referencia, un mármol de granito. ¿Cuál es la característica metrológica de este instrumento? Tiene una superficie que es plana, con un error de planitud que es muy pequeño. Los mármoles también vienen fabricados en 4 calidades, en 4 grados similares a los bloques patrones, grado 00, que son los más exactos, aquellos que tienen menor error de planitud, el grado 0, el grado 1 y el grado 2, que es el que menor exactitud tiene. Un elemento imprescindible en una sala de metrología, ya sea porque nos sirva de plano de referencia, o sea, una referencia plana,
o bien para que nos desplacemos sobre él con instrumentos que necesitan desplazarse según trayectorias planas. Otros elementos que no pueden faltar en los puestos de inspección en la sala de metrología son las escuadras, los cubos escuadras, ya sea en sus versiones en metal o en granito, las paralelas, que nos sirven básicamente para apoyar las piezas y apoyarlas según las normales a los planos de referencia, por ejemplo, los mármoles. Generalmente estas escuadras, estos cubos, estas paralelas se utilizan sobre los mármoles. Por lo tanto, si necesitamos asegurar que una pieza se fije sobre un dispositivo que esté perpendicular al plano de referencia, tenemos que usar estas cuestiones, que son elementos auxiliares muy útiles. Otro elemento que es imprescindible son las V. En este caso son V magnéticas que sirven relativamente cuando tenemos que montar sobre una V una pieza que quede en voladizo y no se sujeta de otra manera que no sea a través de una fuerza magnética. Pero en general todos los equipamientos auxiliares magnéticos tienen que ser usados con mucha precaución, por dos motivos. Primero, como ya dijimos, genera campos magnéticos que en mediciones muy precisas, particularmente si utilizamos relojes comparador, pueden llegar a afectar el buen funcionamiento de esos equipos. Y segundo, magnetiza las piezas. Por otra parte, son fuente de atracción de virutas o alguna suciedad ferrosa que se adhiere y puede rayar o interferir en las mediciones. Por lo tanto, se desaconseja el uso, particularmente en la sala de metrología. Y luego existen, por supuesto, las V metálicas o de granito, que tienen también un uso muy frecuente cuando nosotros queremos apoyar sobre ellos, por ejemplo, elementos circulares que no tienen los centros hechos. No lo podemos tomar entre centros porque no existen los centros en la pieza, entonces recurrimos a las V, ya sea para apoyarlo, para hacerlo girar sobre las V y tomar alguna referencia en ese giro. Y esto es un elemento auxiliar fuera de lo que habíamos visto como elementos individuales, elementos auxiliares independientes. Esto es un goniómetro que tiene una lente en el área donde se vinculan las marcas de la escala con las trazas del indicador que es el nonio. Allí las marcas están todas muy juntas, tiene esa característica de que las marcas están muy juntas unas con otras y se dificulta observar con exactitud qué marca de la escala coincide con qué marca del nonio. Por lo tanto, es muy frecuente que tengan una lente para aumentar el campo de visión en ese punto y poder discernir bien qué marca de uno coincide con la marca del otro. Entonces, esto es un elemento auxiliar que facilita la medición y evita cometer errores. La sala de metrología la tenemos que comprender dentro de todo lo que sea el sistema de medición. La sala de metrología, al controlar las condiciones ambientales, facilita la medición y aumenta o disminuye, si esas condiciones no están bien controladas, la exactitud de la medición. La sala de metrología tiene algunos requerimientos que son muy específicos, tanto en temperatura como en humedad, que son los requerimientos más corrientes, pero hay cuestiones que las tenemos que tener en cuenta cuando definamos una sala de metrología, construyamos una sala de metrología o acondicionemos un lugar para que sea sala de metrología. Una recomendación es que no tenga acceso externo, no tenga ninguna abertura externa, ni ventanas ni puertas. La sala de metrología tiene que ser prácticamente un búnker. No es conveniente que entren rayos de luz del sol en la sala de metrología, porque la luz solar tiene rayos infrarrojos que lo que tocan calientan. Y no es aconsejable que los instrumentos o el mármol o algún elemento, las piezas mismas, algún elemento que esté dentro de la sala de metrología esté afectado por la luz solar porque va a aumentar su temperatura y va a tener las consecuencias dimensionales que tiene cualquier variación térmica. Por lo tanto, una buena sala de metrología tiene que estar totalmente aislado de los factores externos. Y sin lugar a duda, acondicionada, como dijimos, a la temperatura lo más próximo posible a 20 grados Celsius y con las condiciones de humedad que ya hablamos
Finalmente, los patrones de medida. No se puede tener un sistema de medición funcionando si no se tienen patrones de referencia, ya sea para periódicamente ajustar los instrumentos, corrigiendo los errores sistemáticos que eventualmente tenga, o para calibrarlos, que es detectar los errores que tienen los instrumentos. Todos estos elementos comprenden un sistema de medición y todos de alguna manera lo tenemos que relacionar con el uso de los instrumentos de medición. Por lo tanto, están relacionados entre sí. Los patrones por excelencia son los bloques patrones, que los vemos allí a la izquierda en distintas formas de presentación. Los bloques en forma de paralelepípedo, ya sea en aceros, en carburos o en cerámica, y luego también existen patrones de medida con otras formas, menos comunes, pero también de forma prismática de sección cuadrada. Y los patrones de ajuste de los instrumentos. En un sistema de medición no pueden faltar todas estas cuestiones, ya sea para ajustar el instrumento o para calibrar.